Bienvenidos a una sesión más de Al final de la vida. Hoy nos acompaña la doctora Nuria Pérez de Lucas. Ella es médico de familia, máster en cuidados paliativos y máster en bioética y trabaja desde hace 20 años en un equipo de cuidados paliativos domiciliarios en una de las áreas de Madrid. Bienvenida, Nuria, y gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, Paola. Yo también quería darte las gracias por invitarme y también por facilitar un poco la difusión de la planificación compartida de la atención dentro de tu fantástico programa de Al final de la vida que llevas ya pues, tanto tiempo desarrollando, ¿no? Gracias, Nuria, y de nuevo gracias también al equipo por venir desarrollando, ¿no? Y haciendo, poniéndole voz a este tema tan importante como es la planificación compartida de la atención. Y siguiendo esta línea, eh, quiero preguntarte a quién va dirigida o quién podría beneficiarse de esta planificación compartida de la atención. Bueno, vamos a ver, mira, la planificación compartida de la atención va dirigida fundamentalmente a pacientes que afrontan una enfermedad crónica. Son pacientes crónicos que están enfermos hace tiempo y que tienen una historia natural de enfermedad conocida, ¿no? En este grupo de pacientes crónicos hablamos fundamentalmente, y para que todos nos entendamos bien, hablamos de pacientes con enfermedad oncológica que está evolucionando de forma desfavorable, pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la demencia o como la ELA, y de enfermedades orgánicas como las cardiopatías avanzadas, el paciente con EPOC o el enfermo renal crónico, ¿no? Es cierto que cada una de estas enfermedades tiene una trayectoria diferente, una forma de desarrollarse diferente, y aunque de algunas de ellas nos van a hablar específicamente en sesiones futuras la doctora Varela y el doctor Alonso, yo quería destacar algo común que comparten todas ellas y es un poco el tiempo de oportunidad. En todas estas enfermedades lo que tenemos son unos años clave con dos características. Las características serían, por una parte, que la enfermedad progresa, la enfermedad está en progresión, y por otra parte, las necesidades de atención son cada vez mayores, ¿no? Y por tanto, este tiempo de oportunidad es el tiempo que nosotros tenemos que utilizar o conseguir para buscar esos espacios de comunicación, tanto con el paciente como con su entorno de cuidados, ¿no? Es, por tanto, muy importante que busquemos y que podamos ganar ese tiempo de oro para buscar esos espacios de comunicación que nos permitan hablar de la vivencia de la enfermedad y poder identificar cuáles son los valores del paciente, cuáles son sus preferencias de atención y sus expectativas, ¿no? Yo habitualmente, cuando conozco a un paciente y cuando entro en su domicilio, muchas veces les pregunto, cuénteme qué enfermedad tiene, cómo la está viviendo, cómo lo lleva. Y ellos rápidamente lo que me dicen es, no, doctora, todos los informes míos están en esta carpeta, léasela que aquí viene todo, ¿no? Y yo le digo, no se preocupe, esos informes yo ya los conozco, ya los he leído, pero ahora lo que yo quiero que usted me cuente es cómo usted lo está viviendo. No se trata tanto del informe médico, que ese es el que escribimos los médicos, sino ahora quiero que escriba usted su propio informe, ¿no? Que nos cuente cómo está viviendo esta enfermedad, qué cosas son importantes para usted, cómo le gustaría que le atendiéramos. Bueno, de entrada se quedan así un poco descolocados, pero este es el arranque, ¿no? Y bueno, aspectos a tratar en estas conversaciones, pues un aspecto fundamental es un poco explorar ese equilibrio entre calidad de vida y el valor vida, ¿no? En todos los años de experiencia que ya tenemos en el equipo hemos visto cómo algunos pacientes desean a toda costa mantener la vida como valor absoluto y por tanto desean que se les apliquen todos los tratamientos que existen para poder aumentar esta supervivencia, ¿no? Operaciones quirúrgicas, sondas, ventilación mecánica.
mientras que otros priorizan más la calidad de vida y optan por tratamientos más conservadores que les van a permitir tener mayor confort, ¿no? Otras cosas importantes, bueno, pues por ejemplo el tema del lugar de atención, ¿no? Pacientes que han sufrido múltiples ingresos no quieren oír ni de lejos hablar del hospital, frente a otros que ante cualquier pequeña descompensación siempre quieren un ingreso porque allí es donde se sienten muy seguros, ¿no? Otros aspectos importantes a valorar en estas conversaciones pues sería un poco el intentar identificar esa persona que acompaña al paciente en esta fase de la enfermedad, que conoce sus valores, que conoce sus preferencias, por supuesto que en la que el enfermo confía, porque no serviría si no para nada, y deposita su confianza y que puedan en un momento determinado ejercer como representante del paciente en un escenario posible de incapacidad, ¿no? Este tema lo va a tratar otra compañera también del equipo, pero me parecía importante también destacarlo ahora, ¿no? Así que estos serían el grupo de pacientes diana, es decir, los pacientes crónicos con enfermedades en fase ya avanzada, que conocemos su historia natural de enfermedad y que por tanto tenemos que aprovechar este tiempo para intentar explorar esos espacios de comunicación con ellos e intentar explorar sus valores y sus preferencias, ¿no? Me parecen importantes dos aspectos de lo que has nombrado antes. El primero, el que desde los cuidados paliativos no solo se haga un control de la enfermedad, sino un cuestionamiento, ¿no? De una forma muy abierta de cómo se está viviendo, cómo está viviendo esa persona su propia enfermedad y hacerlo partícipe, ¿no? De todo este proceso. Me parece muy lindo este caso que has nombrado. Y otro aspecto también, el que generalmente tanto el paciente, la familia y en muchos casos los profesionales no tienen conocimiento de esta posibilidad de hacer una planificación compartida de la atención. Aquí en esto quiero preguntarte si se puede hacer en pacientes que están al final de la vida. Bueno, Paola, si es importante hacer planificación con pacientes crónicos, que desde luego que lo es, ya lo hemos hablado, con pacientes en el final de la vida yo creo que es fundamental, ¿no? Aquí lo que pasa es que el escenario es un poquito diferente. Hablamos ya, ese tiempo de oro del que hablábamos hace un ratito ya no existe, estamos en una fase de la enfermedad, como dice Javier Júdez, en la que los enfermos tienen la vida en jaque, que me gusta mucho la expresión, y lo que tenemos que hacer es, en este corto espacio de tiempo, trabajar muchos aspectos de la planificación en poco tiempo, ¿no? Recoger, desde luego, encontrar esos espacios de comunicación, recoger los deseos del paciente en relación a los cuidados que desea recibir. Y hay aspectos fundamentales, como es hablar del lugar de atención, si el paciente quiere ser atendido en final de vida en su domicilio o en el hospital, dónde quiere fallecer, otro aspecto importantísimo que tenemos que tratar en pacientes a final de la vida. Hay que explorar en poco tiempo temas pendientes como la reflexión del sentido de su vida y el trabajar un poquito con el legado. Estas últimas cosas son ya un poco más de profundización, de profundizar con los pacientes, pero desgraciadamente no siempre es posible realizarlo porque en nuestro país todavía tenemos mucha tendencia a ocultar el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes. Pero realmente cuando podemos hacerlo es cuando realmente tenemos la sensación de estar acompañando al paciente, que para mí es el aspecto clave que aportan los cuidados paliativos al final de la vida, ¿no? Este acompañamiento y esta toma de decisiones compartida con ellos. Nuria, cuando se habla de planificación, siempre nos referimos a personas que están en enfermedad. ¿Se puede hacer una planificación compartida de la atención en personas sanas? Sí, la verdad es que se puede hacer. En pacientes sanos
generalmente hablamos un poco en tono preventivo, hablamos un poco de, pues me gustaría esto por si acaso, ¿no? El problema es que generalmente se plantean escenarios poco definidos que hacen que sea muy difícil que tengan aplicación real, ¿no? Y este es el problema y la escasa aplicación práctica que tienen los documentos de planificación o los documentos de voluntades anticipadas que se realizan con personas sanas, ¿no? Que se hablan de cosas muy generales y que luego esas cosas son difíciles de aplicar a una situación de enfermedad. Hay algunas situaciones concretas, hay algunos grupos de pacientes concretos en los que sí que se puede trabajar, siendo personas sanas, trabajar la planificación de una forma real, que son los cuidadores de pacientes crónicos, las cuidadoras, porque habitualmente son mujeres, pacientes de larga evolución, pacientes con demencia, son personas que pasan mucho tiempo con los enfermos y que reflexionan sobre cómo quisieran ser cuidados si ellos se encontraran en una situación similar de enfermedad, ¿no? Y esto lo hablan con su entorno más próximo, con sus familiares, con sus hijos, con su marido, con su mujer y también con los sanitarios que le acompañan, ¿no? Con sus médicos, sus enfermeras. Ahí tenemos que estar atentos para saber recoger estas inquietudes que tienen este grupo de población y transformarlos realmente en un proceso de reflexión, pues, sobre la vida, sobre los cuidados en la enfermedad y también sobre la muerte. Así que este sería un grupo Diana en el que sobre pacientes sanos trabajamos la planificación de una forma pues muy concreta. Y bueno, y cómo no, ahora en época de pandemia, el COVID nos ha puesto a todos sanos, enfermos, crónicos y pacientes paliativos frente a la enfermedad y frente a la muerte, ¿no? Así que esto yo creo que nos ha hecho a todos reflexionar un poco, mirar un poco hacia nuestro interior y pensar pues en esas cosas pequeñas, en esas pequeñas cosas, como dice Serrat, que son importantes para nosotros y que nos gustaría no perderlas. Así que este es otro escenario importante en el que podemos pensar en planificación en personas sanas, ¿no? Gracias, Nuria. Y también repetir, ¿no? Gracias al trabajo que realizan desde la asociación, porque considero que realmente este es un tema al que hay que visibilizar, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de cuáles son las opciones que puede tener. Y la gente joven, la gente que está sana, esto que pensamos siempre, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás, pero a mí no. Está bien, como dices tú, tener una visión preventiva o ¿no? Muy, muy previa por si pasan o no pasan las cosas, ¿no? Y también el tener la posibilidad de tener una comunicación abierta con nuestro familiar que está enfermo o nuestros mayores, bueno, pues también facilita, ¿no? Este peso de las cargas emocionales, de las tomas de decisiones, y desde luego favorece, ¿no? También la unión y la confianza y la seguridad en el propio paciente y la familia. Pues Nuria, muchísimas gracias y gracias a todos por estar en una sesión más del Final de la Vida y nos veremos pronto.